Buenos días a todas y todos. ¿Me confirman recepción de audio y video, por favor? Buen día, Natalia. Gracias, Sharik. Listo, entonces comenzamos. Bueno, empecemos. En la sesión pasada, habíamos terminado ya el tema de dinámica, de fuerzas. Vimos incluso fuerzas dependientes de la velocidad, como son las fuerzas resistivas en fluidos. Y hoy pues ya empezamos con un tema nuevo, que es el tema de trabajo y energía, como estaba en la agenda que les envié. No sé si haya preguntas al respecto del último tema tratado, antes de cambiar de tema. ¿Hay preguntas? Bueno, ok, entonces continuamos. Entonces el tema que vamos a ver hoy es el tema, veamos aquí en materiales de apoyo, ¿sí? Aprovechemos una presentación que tenemos por acá, que la pueden conseguir en el Blackboard, aquí en las presentaciones. En las presentaciones entonces tenemos, usemos Fairway, y esto es capítulo 8 si no estoy mal, ya miramos, capítulo 7 de hecho. Listo. Entonces, vamos a utilizar esta presentación. Mm, Antes de continuar, busquemos acá el anotador. Listo, ya lo tenemos aquí disponible. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, me parece haber visto unas preguntas por aquí. Ángela María pregunta, explicar un ejercicio parecido al ejercicio 9 del bloque 7.
Esperen a ver. Entro al Blackboard y miramos este ejercicio 9 del bloque 7. El de fuerzas resistivas. A ver, bueno, no me quisiera distraer, digamos, del tema programado para hoy. Podríamos hacer una sesión de atención estudiante y podríamos entrar a ver ejercicios de este tipo, si les parece, para no cambiar, digamos, el orden de las cosas que tenemos. Podríamos hacer la sesión hoy o mañana. ¿De acuerdo? Y nos dedicamos a resolver ejercicios de ese tipo, de fuerzas resistivas. Pues, si quieren, mañana lo programamos. Hoy mismo también se puede programar en horas de la tarde. Entonces, ustedes me dirán por el WhatsApp si pueden hoy o si no, pues mañana, como siempre, lo podemos hacer en horas de la tarde. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuamos. Bien, entonces estamos acá. ¿Qué más será? Bueno, listo. Por ahora esto. Aquí vamos a abrir como siempre. FET. Si lo llegásemos a necesitar. E incluso Wolfram, que no creo, pero bueno. Podríamos igual utilizar. Entonces esperemos a que carguen esas dos herramientas y continuamos. Bueno, entonces, hoy que vamos a ver. Este tema, la energía de un sistema. Aquí, ya, ok, ya encontré dónde está el marcador. La energía de un sistema, ¿sí? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, esencialmente vamos a aplicar la siguiente idea. Primero que todo, digamos, el concepto que vamos a manejar ahorita, que es el concepto de energía, es tal vez uno de los temas más importantes que tenemos tanto en la ciencia como en la ingeniería. Es un desarrollo, digamos, de nuestra especie. En cuanto a esta idea que vamos a soportar en experimentos y obviamente en un andamiaje matemático, ¿sí? La gran ventaja que tiene este concepto es que todos los procesos físicos que ocurren en el universo envuelven energía, envuelven la transformación de la energía y la transferencia de la energía. Entonces son tres ideas básicas. Entonces, en general, la mayoría de los procesos lo que involucran son energía, su transferencia, importante esto, y sus transformaciones. ¿Sí? Aún así, digamos, no es fácil definir este concepto. Y eso no es extraño en la ciencia. No necesariamente debemos tener una definición perfecta para poder abordar las cosas. Nos podemos tener intuitivamente algunas ideas que vamos puliendo a medida que mejoramos el aparato conceptual, vamos obteniendo información empírica y experimental que nos permita avanzar en la conceptualización y por tanto en la definición de cada idea que se nos ocurre de lo que puede estar pasando en la naturaleza, en la manera como representamos en nuestro lenguaje esas ideas de lo que recibimos de la interacción con nuestro entorno. Pero aún así, nosotros podemos incluso aprovechar, a pesar de que la definición no esté del todo, digamos, bien definida, podemos aprovechar los avances que tengamos, que estén soportados sobre todo en las mediciones experimentales.
Entonces, esto no es problema, esto es frecuente y esto no solamente ocurre en este tema en física, sino en casi todos. ¿Sí? Entonces, cuando desconocemos algo, por lo general el proceso de definición es complicado. Cuando ya logra uno aclarar los detalles, pues obviamente el trabajo se hace más sencillo, pues porque ya está cerrado el tema, ya sabemos cuáles son todas sus partes, entonces ya lo podemos exponer de diferentes maneras. Y eso pasa pues a medida que vamos aprendiendo. Entonces no es extraño que ocurra ese proceso. Bueno, entonces hay tres cosas que vamos a manejar, ¿sí? Energía, transferencia de energía y sus transformaciones. Entonces, es importante tener en cuenta que, digamos, el enfoque de energía para resolver problemas tiene ciertas ventajas respecto a lo que acabamos de ver que son las leyes de Newton. Voy a exponerlo de la siguiente manera, digamos. Cuando nosotros usamos las leyes de Newton, nosotros tenemos que sumar vectores. Nosotros tenemos que buscar la superposición de todas las interacciones. Tenemos que contar o descubrir el número de objetos que están interaccionando y por tanto cambiando el momentum del objeto en estudio. ¿Sí? Y bueno, no siempre es sencillo. A veces es muy complicado porque el número de objetos o de interacciones que aparecen, digamos, en el problema pueden ser demasiado grandes. Y eso o bien hace difícil una sumatoria de muchos vectores, o puede convertirlo en un problema desde el punto de vista práctico en un imposible. O sea, usar las leyes de Newton genera sus problemas. Acuérdense que la noción de las leyes de Newton es una modificación que hace Newton de una ley que ya no es solamente una ley, sino un principio, que es el principio de conservación del momentum de traslación. ¿De acuerdo? Que lo vimos en las colisiones. Y a partir de ahí expresa la noción de fuerzas. ¿Sí? Esta otra aproximación de energía sirve para describir el movimiento, ¿sí? Y entonces cuando la cosa la veamos demasiado complicada por el lado de la dinámica, o definitivamente no lo podamos hacer, este enfoque de energía viene en nuestra ayuda. Lo mismo, el principio de conservación del momentum de traslación siempre se cumple, esa es una de las ventajas, pero obviamente hay que identificar a todos los entes que están interaccionando. Y eso no siempre está del todo claro. Bueno, otra cosa que es importante tener claro aquí es que el enfoque que vamos a hacer, ¿sí?, va a tener un cambio porque es que nosotros hemos manejado un modelo de partícula. ¿Listo? De hecho, así es que se plantea la ley de Newton. Un modelo de partícula y tenemos que cambiar a un modelo diferente que es el modelo de sistema. ¿Sí? Esta enorme ventaja de cambiar de modelo, bueno, se extiende no solamente a los hechos físicos que voy a exponer, sino que también lo podemos aplicar a organismos biológicos, a sistemas tecnológicos y en general muchas situaciones ingenieriles y de facto también sistemas sociales, económicos, etc. Entonces es un cambio en el enfoque porque pasamos del modelo del objeto o modelo de partículas al modelo de un conjunto de partículas interactuando y eso lo vamos a llamar el sistema. Entonces vamos a entrar a ese detalle para ver de qué se habla cuando hablamos de un sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Es un sistema, para nosotros será una pequeña porción del universo. ¿Sí?
Cuando hablamos del sistema, realmente lo que nosotros hacemos es que enfocamos todo, digamos, el estudio en un determinado conjunto pequeño y vamos a ignorar los detalles del entorno del universo, o sea, del resto. Esto nos va a permitir poder expresar ciertas regularidades en forma matemática, ¿sí? Y nos va a facilitar el análisis y, por tanto, la expresión matemática de las regularidades que encontremos. Por eso es muy importante desarrollar la capacidad de identificar sistemas. Entonces, los sistemas pueden ser bien distintos, pero es importante aprender a separar un sistema de otro, que obviamente es igual que los sistemas de referencia, cosas arbitrarias. Aquí hay una serie de ejemplos de lo que pueden ser sistemas. Por ejemplo, un simple objeto o una partícula, como las veníamos manejando en dinámica, puede ser un sistema. Pero también una colección, tanto de objetos como de partículas, ese es otro sistema. Puede ser una región espacial. Y el tamaño y la forma de los sistemas, pues puede variar según el interés que tengamos. Entonces, como ven, esto es tan arbitrario como manejamos los sistemas de referencia. ¿De acuerdo? Los sistemas de referencia para medición, por ejemplo, de longitudes, pues uno puede tener un sistema de referencia en el sistema internacional, en el sistema inglés o en cualquier otro sistema. Eso no cambia la esencia de lo que estamos manejando. Cambian las unidades, cambian las magnitudes, ¿sí? Digamos, los números con los que representamos los hechos físicos, pero no por eso la física que está detrás cambia. O sea, las reglas o las regularidades no cambian por ello. Acá ocurre algo similar. Bueno, ¿qué otra cosa vale la pena indicar? Por ejemplo, cuando vayamos a resolver problemas, siguiendo, digamos, la recomendación particular que tiene este enfoque del texto de Serway, bueno, es necesario categorizar los diferentes pasos, ¿sí?, de la estrategia general que hay que trabajar. Entonces, particularmente, entonces, lo primero es que hay que identificar si necesitamos o no necesitamos el enfoque del sistema. Porque si podemos ir a un sistema más elemental, como el sistema de partículas, pues entonces ya estamos definiendo qué es lo que vamos a usar. Dinámica, cinemática, que son aproximaciones o enfoque de partículas, ¿sí? O si necesitamos algo un poco más complejo, donde haya muchas cosas interactuando y necesitamos entonces un enfoque sistémico, como se llama. O sea, donde hay muchas piezas y hay que ver como el balance de todos ellos. Una vez está claro que necesitamos definitivamente un enfoque de sistema, bueno, entonces debemos definir o identificar el sistema en particular que nos interesa. ¿Sí? Para ello es necesario identificar la frontera del sistema. ¿De acuerdo? O sea, dónde termina el sistema y dónde es el resto, dónde es el entorno. Digamos que visualmente podríamos imaginarnos una superficie que divide el universo en dos piezas, el sistema y su entorno. Eso es lo que importa. Ahora, esta idea de una superficie imaginaria no necesariamente tiene que coincidir con una superficie real de un objeto. ¿Sí? Entonces, el entorno es todo lo que esté alrededor del sistema. Entonces, es básicamente dividir mínimo en dos pedazos el análisis. El sistema y todo lo demás. Todo lo demás que es el entorno.
Y eso nos va a permitir entonces poder cuantificar magnitudes físicas que ya vamos a descubrir más adelante. Ok. Entonces veamos un ejemplo. Obviamente vamos a partir de algo conocido. Algo conocido, como por ejemplo cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto en el espacio vacío. ¿Cuál puede ser el sistema? Pues el objeto. El bloque, el carro, el cohete, ¿de acuerdo? ¿Cuál puede ser la superficie de ese sistema? Pues su superficie, digamos, si tenemos un vehículo, pues en la superficie del vehículo nos muestra que está dentro del vehículo, qué es el vehículo y qué está por fuera del vehículo. La fuerza, por ejemplo, en ese caso, la podemos entonces identificar como una influencia sobre el sistema, o sea, desde afuera. O sea, el entorno interactúa a través de la fuerza con el sistema y por tanto le causa ciertos cambios al sistema a través de su frontera. Si la fuerza no se aplica, pues el sistema vamos a ver cómo se comporta. ¿Queda claro? Entonces incluso pues, los sistemas, digamos, las partículas que hemos manejado anteriormente pueden ser consideradas sistemas, ya lo acabamos de plantear. ¿Sí? Pero entonces ahí separa qué está dentro y qué está fuera del sistema. Bien, vamos a analizar esas características del cuerpo. Entonces, empecemos por una noción importante. La noción trabajo. Entonces se dice que el trabajo, que lo vamos a simbolizar con la letra W, pues obviamente porque proviene de esta palabra en inglés, el trabajo que se haga sobre un sistema por un agente que, vamos a ver inicialmente, una fuerza constante, que se ejerce una fuerza constante sobre el sistema, se calculará como un producto de la magnitud o magnitud de la fuerza, que es un vector, ¿sí? Por la magnitud del desplazamiento, que también es un vector. ¿El desplazamiento es qué cosa? Del punto de aplicación de la fuerza. Esto es central. Como estamos hablando de que es un producto, entonces también van dos, magnitud de fuerza, magnitud de desplazamiento y el coseno del ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a cambiar aquí para empezar a escribir donde tengo por acá. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Ahora, esta imagen puede servir para mostrar la importancia del tema que estamos viendo. Aquí tenemos lo que se llama una granja de viento. ¿Sí? El aire en movimiento sobre la superficie de la Tierra se aprovecha para que realice trabajo, en este caso un trabajo de rotación de las aspas, y esas aspas que van unidas a un motor que está aquí atrás, ¿sí? Ese rotor es parte de un generador eléctrico, que lo único que necesita es que se pueda mover. Cuando se mueve, entonces convierte el trabajo mecánico causado por el viento que hace rotar las aspas, se convierte en energía eléctrica, ¿sí? Y se transfiere fuera del sistema del molino de viento mediante el mecanismo de la electricidad. Entonces hay una forma de transferir la energía que inicialmente era del viento, se transforma
en energía eléctrica y se transfiere mediante un mecanismo llamado electricidad. Entonces, para que vean, digamos, toda una secuencia de cosas, ¿sí? Fíjense que hablamos de que la electricidad es un mecanismo de transferencia. No es energía como algunos por ahí utilizan mal la terminología y hablan de la energía eléctrica. No, lo que tenemos es una energía que tiene el viento realmente. Puede ser el viento, puede ser el agua, en este caso es un molino de viento. Esa energía se transforma y se convierte y se transfiere fuera del sistema mediante el mecanismo de la electricidad. Bueno, entonces es necesario, en cierta manera, que veamos el concepto que estamos planteando. El concepto que quiero plantear es el concepto trabajo. ¿Sí? Pues aquí está la expresión de lo que decíamos anteriormente. Acá lo teníamos. Esta noción, ¿sí? La podemos expresar aquí de esta manera. Entonces el trabajo invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema es el producto, aquí está simplemente la traducción de la magnitud de la fuerza, la magnitud de desplazamiento, del punto de aplicación de la fuerza, el coseno. Aquí está la expresión matemática. ¿Listo? Como ven, es un escalar. El trabajo es una cantidad escalar. Pero lo curioso de esto es que la cantidad escalar va a involucrar dos vectores. Y eso es lo que tenemos que resolver matemáticamente. Entonces tenemos involucrado el vector fuerza, que en este caso vamos a colocarlo en términos generales, un vector oblicuo respecto a la horizontal, o sea, va inclinado hacia arriba, pero el cuerpo, bajo la acción de esta fuerza, este punto, donde está aplicada la fuerza, digamos, es el centro de masa, se desplaza el punto una cierta cantidad, delta R. Y debemos calcular esta cantidad. Entonces, eso obviamente, a partir de allí se ve que esa cantidad la podemos expresar de la siguiente manera. Entonces, escribámoslo así. Formalmente el trabajo, y este es el caso en que la fuerza es constante, se va a definir que el trabajo, la cantidad W, por el hecho que aparece el coseno, lo podemos escribir como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. ¿Por qué? Pues porque así se define esta operación entre dos vectores. Ambos son vectores, pero el resultado es un escalar. Es la magnitud del vector fuerza por la magnitud del vector desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, normalmente no escribimos esto con barras, sino que simplemente lo escribimos así, sin las flechas de vectores, y ya está. Recuerden que el producto escalar es conmutativo, o sea que perfectamente hemos podido haber escrito esto como delta R por S por coseno de teta. La ventaja de escribirlo así es que si yo lo muestro así, ese coseno de teta, pues esta es la proyección sobre la orientación horizontal del vector fuerza, que sería esta componente como tal. Evidentemente existe otra componente acá, que es la F seno de teta, ¿de acuerdo? Pero, acorde a esto, lo que es útil para efectos de la definición del trabajo es la componente, ojo, fíjense para dónde va el vector desplazamiento, va para la derecha. La componente del vector fuerza, que es importante para el cálculo del trabajo, es la que va paralela al vector desplazamiento.
¿Está eso claro? Me confirman por favor en el chat si hay preguntas de una vez. ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Ok. Muy bien. Entonces, volvamos acá a la presentación. Continuamos con ella y vamos haciendo aclaraciones a medida que se necesite. Entonces, listo. Esta es la cantidad, pues básicamente transferí esta imagen para el otro lado, ¿sí? Y, ¿qué indica esto? Bueno, hay varias cosas que toca aclarar. Por ejemplo, el desplazamiento del cual nosotros hablamos es del punto de aplicación de la fuerza. Entonces, eso, cada vez que vayamos a hablar de trabajo, tenemos que fijarnos que este punto cambie de posición para que exista un desplazamiento. ¿De acuerdo? Evidentemente, si yo aplico una fuerza pero no se desplaza, o sea, si delta R es un cero, y eso puede ocurrir porque el cuerpo va y regresa, ¿está claro? Entonces, el trabajo será cero. ¿Sí? Dicho de otra manera, la fuerza no realiza trabajo si al aplicar la fuerza no se ocurre un desplazamiento. Acuérdense que el desplazamiento es la diferencia de los vectores, posiciones final e inicial. Entonces, si el cuerpo va y viene, el desplazamiento es cero, a pesar de que la fuerza esté, el trabajo en todo ese proceso es un cero. Esa es una primera razón para que el trabajo sea cero. Entonces, que esto sea cero. Si esto es cero, pues esto es cero. Pero una cosa es lo matemático, otra cosa es el concepto. Pero hay otra forma de que esto también sea un cero. ¿Sí? A pesar de que la fuerza sea distinta de cero, o sea, haya fuerza aplicada, pero este ángulo, al ser una función coseno, si el coseno, perdón, si el ángulo es de 90 grados, o sea, si la fuerza estuviese perpendicular y θ fuese igual a 90 grados, pues el coseno se nos va a volver un cero. Dicho de otra manera, el trabajo hecho por una fuerza, ¿sí?, perpendicular al desplazamiento será cero. ¿Queda eso claro? Eso en cuanto a la operación matemática. Entonces, las componentes perpendiculares al desplazamiento, pues obviamente no proyectan. Es que algo que está aquí perpendicular no proyecta nada en la dirección del R. Aquí vale aclarar de que como es un producto escalar, lo que planteé yo acá, como es un producto escalar, yo puedo hablar de la proyección de F sobre la dirección de R, o puedo hablar de la proyección de delta R sobre la dirección de S. ¿Qué sé yo? Y esas dos magnitudes, la magnitud de F y la magnitud de la proyección delta R coseno, es lo que se llama trabajo, que sería esta cantidad, delta R coseno. En este caso, delta R por coseno sería la proyección de delta R sobre la dirección de F, que es lo mismo que si F la proyecto sobre la dirección de delta R y multiplico las dos cantidades. Eso es lo que está planteado aquí. ¿Está claro? La conmutatividad de la operación. Muy bien. Aclarado eso, bueno, volvamos acá. Entonces, ese es lo que hemos planteado. Entonces, digámoslo aquí de forma más explícita. Entonces tenemos que si delta R es cero, entonces necesariamente el trabajo
será 0. Si θ es 90 grados sexagesimales, entonces el trabajo también será 0. Esta condición es básicamente decir que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. O dicho de otra manera, por eso es que solamente la componente coseno es la que tiene que ver con el trabajo, porque la otra componente que tiene que ver con seno, ¿sí? Nos daría el 0. ¿Listo? Muy bien. Eso en primera instancia. Así se calcula el trabajo, ¿sí? En esta situación. Bueno, si tenemos, por ejemplo, esta situación, un cuerpo sobre una superficie, hay 3 fuerzas aplicadas aquí, ¿sí? Si las ven, un cuerpo, la misma fuerza inclinada en un ángulo θ. Ahora vamos a ver cuál es el efecto de cada una de ellas. Tenemos la fuerza F, tenemos la normal, tenemos el peso. Es evidente de aquí, de lo que acabo de decir, que por el hecho de que el ángulo entre la normal y el desplazamiento sea 90 grados, la normal, a pesar de estar aplicado, ¿sí? Sobre este punto, bueno, aquí se dibuja a la derecha, pero está sobre este punto, está pasando por el centro de masa, la normal, este punto no se desplaza, o más bien, el punto se desplaza a la derecha, pero la fuerza va perpendicular, de tal manera que el trabajo calculado para la normal, al igual que para el peso, que también está perpendicular, ¿de acuerdo? Sería 270 grados, por el hecho de ser perpendicular, los trabajos de esta fuerza y de esta fuerza son ceros. Y de esta fuerza, la única parte que contribuye es su componente horizontal. Entonces, la única fuerza que realiza trabajo sobre ese objeto es la fuerza F como tal. ¿Eso ha quedado claro? Hay 3 fuerzas actuantes, pero solo una contribuye a la transferencia de energía, que es aquella cuyo trabajo es diferente de 0. ¿Está claro? ¿Qué es esto? Pues cuando hablamos de trabajo, vamos a hablar de la noción transferencia de energía. Como les dije, todavía no hemos definido del todo bien la energía y estamos hablando de los cambios en esta cantidad llamada energía. Entonces, si quiero saber cuánto ha cambiado la energía mediante el mecanismo llamado trabajo, pues lo calculo de esta manera. ¿Está comprendido el concepto? Ok, bien, continuemos. Entonces, es importante para nosotros, ¿sí?, entender, digamos, estos detalles de la definición de trabajo. Entonces, hagamos un primer cálculo, como para ir calentando motores sobre este asunto. Entonces, qué sé yo, eh, veamos la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces aquí, pues, sería reiterar esto, hagámoslo aquí. Entonces, qué sé yo, calculemos el trabajo de la fuerza normal, que es el vector n punto delta r. La cantidad de la fuerza normal, cualquiera que sea el valor n, por la cantidad del desplazamiento, delta r, por el coseno del ángulo θ1 entre ellos. Aquí vemos nosotros
Efectivamente, este ángulo es 90 grados. Θ1 es igual a 90 grados. ¿Listo? Simplemente estoy diciendo formal aquí. Entonces esto va a ser n por delta r, las cantidades que estén involucradas por coseno de 90 grados. Esto va a dar 0. Por tanto, todo el producto va a ser. Ya tenemos ese trabajo. Formalmente hacemos lo mismo para la fuerza de gravedad, para esta cantidad. Entonces acá, lo mismo, el trabajo entonces, vamos a expresarlo aquí, el trabajo realizado por el peso sobre el objeto que se está moviendo, se está desplazando, es equivalente a el valor del peso por el valor del desplazamiento por el coseno del ángulo θ2, que lo podemos indicar acá. $270 grados. θ2. ¿Listo? Ok, formalmente pueden verlo ahí. mg por delta r por coseno de 270 grados. Pues esto va a ser. Y por tanto todo el producto es 0. Y finalmente el trabajo de la fuerza F. ¿Sí? Es la magnitud de esa fuerza por el desplazamiento en cuestión por el coseno del ángulo θ. Como θ es distinto de 0, pues entonces esto es diferente de 0. Entonces el único trabajo, y de hecho, dado que el ángulo, ojo, las magnitudes estas, esto es la magnitud, esto es un número positivo, esto es el desplazamiento, que es la magnitud del vector, también es positivo, y el ángulo aquí, al ser agudo, sea entre 0 y 90 grados, el coseno es positivo. O sea que aquí, además de saber que es distinto de 0, tenemos otra claridad, y es que no solamente es distinto de 0, sino que de hecho es mayor que 0. Mayor o igual que 0. Dependiendo del valor de θ que escojamos. Entonces esto será en general mayor o igual que 0. ¿Queda claro? ¿Qué habría pasado si el ángulo fuese mayor de 90 grados? Pues entonces sería negativo. ¿Queda claro? Si este vector, digamos que estuviese ahora así, y el ángulo fuese mayor a 90 grados, el coseno va a dar negativo. ¿Está claro? Depende del ángulo. Si este ángulo es 0, ¿sí? Pues el coseno va a dar 1. O sea, simplemente va a ser mayor. ¿De acuerdo? Mayor que 6. Ok. Entonces, es igual a 0 cuando tenga 90 grados. Ya lo vimos. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando es mayor, estamos en el segundo cuadrante, mayor de 90 grados, el asunto es que este trabajo será entonces negativo. Entonces, dependiendo del valor, ¿sí? Este trabajo podría ser tanto positivo como negativo. ¿Sí? Eso depende del valor del ángulo en cuestión. Lo mismo pasaría si el vector fuerza estuviese aquí en el tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Seguiría dando negativo, pues porque lo que estamos buscando es la proyección respecto a la horizontal. Mientras que si está en el cuarto cuadrante, igual que en el primero, pues da positivo.
Ya buscaremos la interpretación de qué significa que sea positivo, negativo o cero. Por ahora simplemente sabemos cómo se hace el cálculo y qué signos puede llegar a tener el resultado. Dejémoslo de ese tamaño por el momento, ¿de acuerdo? Entonces, listo, avancemos y resolvamos la siguiente situación. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso este. Un hombre que limpia el piso y está jalando la aspiradora. La fuerza que le está ejerciendo, aquí está, son 50 newton en forma diagonal. Él tira del cordón, en este caso, pues, del tubo que conecta la aspiradora eh, con el mango. Entonces, la fuerza es esta, 50 newtons. Esa fuerza está aquí. El ángulo a la que se aplica esa fuerza es de 30 grados, digamos. Y bueno, eso tiene una masa, ¿sí? Que en este caso, pues, no es necesario colocarla para saber cuánto es el peso, pero podríamos colocar la masa. E igual sería irrelevante conocer o no el valor de la masa, porque el trabajo nos va a dar cero. Pero él, mientras está limpiando, hace que esto se desplace, ¿sí? Se desplace, se corra 3 metros hacia la derecha. Entonces, ¿qué se nos pide? Calcular el trabajo consumido, ¿sí? Por la fuerza sobre la aspiradora. Dicho de esta manera, el trabajo hecho por el señor sobre la aspiradora. Ojo que el trabajo lo realiza el señor y lo recibe la aspiradora. O sea, la aspiradora no cambiaría de posición si no existiese este trabajo. ¿Está claro? Bueno, entonces, lo mismo. Volvemos acá y podemos hacer el cálculo. Entonces, ¿qué haríamos? Pues simplemente aplicar la fórmula. La definición para nosotros es que el trabajo es el producto de la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos vectores anteriores, vector fuerza y vector desplazamiento. Delta R. ¿Listo? Aquí tenemos las cantidades. Entonces, por favor, me ayuden a calcular eso. Pues, ¿cuánto da? Esto nos daría el producto de 50 newtons por un desplazamiento de 3 metros por el coseno de 30 grados. ¿Mm? 129,9 da la aritmética. 129,9, ¿sí? Newtons por metro. Teniendo en cuenta que todos tienen 3 cifras significativas, esto es 130 joules. Aprovechamos para decir entonces que la unidad que vamos a utilizar para la magnitud trabajo, ojo que este es el trabajo neto, ¿no? ¿Listo? Es el trabajo neto. O sea, el trabajo neto, que será la suma del trabajo hecho por la normal, más el trabajo hecho por el peso, más el trabajo hecho por la fuerza F. O sea, toda la fuerza se les calcula en su trabajo, pero ya habíamos mostrado anteriormente que pues estas respecto al desplazamiento iban a ser cero en esta situación. ¿Queda eso claro? Entonces decimos, ¿qué significa un joule? Un joule ocurre y es un joule de transferencia de energía, no de energía. ¿Está claro? O sea, la aspiradora recibió una transferencia de un joule de energía por parte del trabajo hecho por el señor.
que es externo. Entonces, ¿está claro quién es el sistema? El sistema en estudio es la aspiradora. ¿De acuerdo? Y lo externo a él es lo que está haciendo el señor. Entonces, el efecto del entorno sobre la aspiradora le ocasiona el desplazamiento. ¿Está clara la idea? Entonces decimos que se le transfiere un joule de trabajo a un objeto cuando, si le aplico una fuerza de 1 newton, como consecuencia de esa fuerza, se desplaza 1 metro. ¿Está claro qué significa un joule? ¿Sí está claro? Entonces, esto es lo que ha ocurrido en el dado caso. Hay 130 joules de transferencia de energía. Ojo a las palabras. ¿Sí? Son 130 joules, no de energía, sino de transferencia de energía. ¿Por qué? Porque para hablar de la energía de la aspiradora tendríamos que conocer con cuánta energía arranca. Y como ese dato no lo tenemos, solamente sabemos en cuánto ha cambiado su energía. Y ha cambiado debido a que se la hemos transferido desde fuera. En este caso, como ustedes ven, el trabajo es positivo. Listo. Ok. Perfecto. Entonces, continuemos. Ahora veamos el trabajo consumido por una fuerza que no sea constante. Ya vimos cómo se calcula el trabajo de una fuerza constante. Entonces pasemos a ver la situación cuando el trabajo sea hecho por una fuerza que sea variable. En ese caso, pues vale la pena, recordar, vámonos acá, en el caso anterior, si nosotros hacemos una gráfica de me voy a devolver, si yo hago una gráfica de la fuerza aplicada, una gráfica de la fuerza aplicada, versus el desplazamiento hacia la derecha, llamémoslo delta X, pues es claro que se puede representar así, pues porque si esto se ha desplazado de aquí hasta aquí en la dirección horizontal, pues evidentemente el vector delta R puede ser escrito como, si coloco un eje llamado X, entonces esto puede ser escrito como delta X, mejor con el rojo, delta X por el vector unitario Y. ¿De acuerdo? Y al hacer el producto escalar, ya ustedes saben cómo se hace eso. Esto es lo mismo que el vector S punto delta R. Evidentemente, este vector, al hacer el producto escalar, la fuerza en cuestión aquí se puede escribir de la siguiente manera. El vector fuerza tiene dos componentes, una Fx por Y. Bueno, seamos más formales, escribámoslo así. El vector fuerza es una componente Fx por Y más una componente Fy por J. Y el delta R en nuestro caso siempre puede ser escrito como una componente delta X y una componente delta Y. Que para nuestro caso, pues delta Y es 0. Entonces por eso queda así. Cuando hace el producto escalar, pues ya ustedes saben cómo se hace el producto escalar, ¿de acuerdo? Entonces el producto escalar que se está planteando aquí
simplemente va a dar Fx por delta x, donde evidentemente delta x no es otra cosa sino delta r coseno de θ. ¿Está claro eso? ¿Me confirman por favor en chat? Perfecto. Es solamente para que no nos perdamos. Entonces, si yo hago ahora la gráfica, que es lo que quería mostrarles, de este valor y este valor, entonces hacemos esa gráfica, pues vamos a graficar aquí f de x, delta x. La fuerza, ¿cómo era? Constante. Eso significa que cuando empieza a moverse está en cero, la fuerza tiene un valor aquí, ¿sí? Lo que resulte de multiplicar 50 por coseno de 30. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da 50 por coseno de 30? Hagan el cálculo, por favor. 43. Vamos a dibujar eso aquí en nuestra grafiquita. Y aproximadamente, pongámoslo aquí. Digamos que por aquí hay 43 metros. Lo cual- Aquí tenemos 43 metros. Cuando estaba en cero. Cuando ya se ha desplazado, digamos, un metro, la fuerza sigue siendo 43 newtons, porque el ángulo no ha cambiado, la fuerza de 50 newtons sigue aplicándose, lo mismo, qué sé yo, van 2 metros, van 3 metros, la fuerza es todo el tiempo constante. En esta gráfica, si ustedes ven, cuando yo multiplico, bien sea F coseno, en este caso estoy proyectando la fuerza sobre el desplazamiento, entonces yo tengo aquí que esto es una línea horizontal todo el tiempo. ¿De acuerdo? Esta cantidad es el desplazamiento. Este es el desplazamiento. Esto es delta X. Y esto es F coseno. Por eso es la proyección en X. ¿De acuerdo? Entonces, yo básicamente lo que estoy haciendo es, ojo, este lado por este lado lo estoy multiplicando. Cuando yo hago eso, lo que estoy calculando es el área de ese rectángulo. ¿Queda eso claro? Dicho de otra manera, calcular el trabajo es calcular en la gráfica fuerza, desplazamiento, calcular el área bajo la gráfica. ¿Está eso claro? Entonces, pongámoslo aquí más claro, para que quede permanente. Usted calculó esto. Esa área es el producto que hemos calculado. ¿Listo? ¿Sí está entendido eso? Eso cuando la fuerza era constante. Fuerza constante. ¿Preguntas hasta ahí? Es la representación gráfica de la operación que acabamos de hacer. En una gráfica, fuerza, desplazamiento. ¿Está entendido eso? Bueno.
Si me preguntas, a ver, dice el chat, quedó claro. Son diferentes lenguajes, porque esas representaciones las debemos nosotros tener bien claras, porque de ello va a depender pues realmente, a ver qué pasó aquí, también escribió en el chat, no me he dado cuenta. Están hablando lo de la atención a estudiantes. A la hora de siempre, de 4 a 6. Bueno, hasta ahora no hay muchos de acuerdo, pero bueno, en el chat ya lo miraremos. Entonces ya está entendido, digamos, la representación de lo que es la operación que estamos haciendo. Bueno, ahora supongan que la fuerza es variable, pues ahora sí puedo cambiar acá. Entonces la fuerza, en función del desplazamiento, pues aquí tenemos la fuerza Fx versus X, bueno, asumiendo que puedo tener la posición inicial igual a 0, entonces el desplazamiento y la posición básicamente representan lo mismo. Entonces esa dependencia, ¿qué es lo que me da? Y yo tengo, ojo, que la fuerza ya no es constante, sino que va a cambiar. Dependiendo en qué posición vaya, la fuerza es otra. Sube y baja. En fin. ¿Cómo hacemos el desplazamiento entonces? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vimos que el área corresponde al trabajo. Esto es un pequeño trabajo. W de ese pedacito. Nosotros podemos entonces, si queremos calcular el área, obviamente una primera aproximación que hacemos del asunto es calcular lo siguiente. Yo segmento el área, digamos, quiero calcular desde XY hasta X final. O sea, desde este punto hasta este punto quiero calcular el área bajo la curva. Lo formal es coger la curva perfecta, pero tenemos que aproximarnos a ella. Digamos, eso sería un proceso complicado, porque ¿cómo hacemos el enfoque? El enfoque que vamos a tomar es el siguiente. Si fragmentamos esto en pedacitos, y cada pedacito es un delta X, y asumimos, ojo, aquí viene el primer machetazo del asunto, vamos a suponer una fuerza desde que va desde este punto hasta este punto, ojo que la fuerza cambió de aquí hasta aquí, ¿no? Pongámoslo en rojo, en verde. La fuerza en X, en esta posición está aquí. Y acá está más arriba. Y yo no estoy tomando los valores inmediatos que tiene de fuerza, que son distintos, sino que voy a asumir un valor constante. ¿De acuerdo? Voy a asumir un valor aquí constante. De esa manera puedo aplicar el concepto anterior. Entonces yo sé que el área entre este valor constante y este desplazamiento, ¿sí? Entre este valor constante, F promedio, me permite aplicar esa expresión. Y esa expresión no es otra cosa sino el trabajo de ese elemento, que yo lo puedo numerar. Este es el primer segmento, el 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6, el segmento 6. Solamente tengo ese trabajo. Pero si así calculo todos, evidentemente puedo escribir lo siguiente. Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que el trabajo total que quiero calcular yo será equivalente o aproximadamente, porque ni siquiera es exacto, pero se aproxima bastante esa área de los rectángulos a la suma del W1 más el W2 más el WN. Donde obviamente cada W está siendo calculado, como lo ven ahí, por el valor de la fuerza
promedio 1, esta, por el desplazamiento delta x1, más la fuerza promedio 2, que es otro valor distinto, por el desplazamiento respectivo delta x2, que no tienen por qué ser, pues aquí los he colocado como del mismo tamaño, pero pueden ser diferentes. Unos más largos, otros más cortos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Más, etcétera. ¿Sí? F sub n delta xn. Dicho de otra manera, lo que estamos aquí nosotros es haciendo una aproximación a una sumatoria. ¿Sí? Una sumatoria de, digamos, desde i igual a 1 hasta n. Entonces lo puedo escribir así. F sub i promedio delta x. ¿Está claro? O simplemente la sumatoria de i igual a 1 hasta n de todos los trabajos, de los trabajitos. ¿Queda eso claro? Bueno, evidentemente eso es una aproximación. Y la aproximación será tan buena dependiendo de qué tan grandes sean los delta f. Porque evidentemente si yo hago la siguiente aproximación burda, ¿sí? Acuérdense que uno toma una fuerza promedio, ¿no? Si yo hago una aproximación burda y cojo el delta x de punta a punta, la fuerza aquí al inicio está aquí y aquí está la otra. Y yo cojo una fuerza promedio así. Y calculo el área bajo esta curva. Evidentemente esta área difiere mucho de la que tiene que ver bajo la curva. Pero si yo fragmento en pedacitos, ya la suma de todas se acerca mucho a la demás. Donde está claro cuál es el procedimiento a seguir. Si yo disminuyo delta x, pues vamos a decirlo así, si yo hago que delta x tienda a 0, el número de pedacitos n tiende a una cantidad indeterminadamente grande. Entonces, voy a tener que sumar una cantidad indeterminadamente grande de pedacitos, pero cada vez la aproximación es mejor. Entonces, esa ya saben para dónde voy. Entonces podemos definir formalmente el trabajo ya exactamente como el límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? De la sumatoria de i igual a 1 hasta infinito, ¿sí? De la fuerza sub x por delta x. Cuando ese límite existe, cuando esto converge, porque no siempre todas las sumas convergen, y menos una suma de términos indeterminados, de términos infinitos, pues entonces esto es lo que nosotros llamamos la definición de integral. Si cambiamos esto, la función es f punto de dr. O de dxi, como quiera. ¿Está claro? Desde r inicial hasta r final para dejarlo en términos generales. Ahora, para el caso que nos ocupa, pues realmente como está en una sola dirección, pues todas las demás componentes dan ceros en el producto escalar, y esto es lo mismo que la integral desde xi hasta xs de f de x de dx. ¿Está claro? Eso para una sola fuerza. Ahora, si en el sistema tenemos muchas fuerzas, ¿sí? Esa integral no es más que esto. Entonces, este trabajo
necesaria. ¿Está claro ese asunto? ¿Está clara la definición? ¿Por qué llegamos a la integral? ¿Y cómo fue el procedimiento? A ver. ¿Listo? Diego, está aclarado, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a la noción integral? Pues ojo que el asunto, digamos, hay que hacerlo por pasitos para saber por qué es que llegamos a la integral. Ya con el tiempo, pues sabrán de que eso se puede hacer de manera directa, pero es, digamos, la manera de mostrar. Hay una cosa que es importante entender y es el hecho de que, por ejemplo, si nosotros tenemos más de una fuerza en el sistema, como vimos la normal, el peso, la fuerza, entonces todas las veces que nosotros podamos modelar el sistema como una sola partícula, acuérdense que cada vez que nosotros hablamos de partícula, inmediatamente hablamos de dinámica, inmediatamente hablamos de fuerza neta. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Entonces, aquí había una sola fuerza, pero si el sistema tiene varias fuerzas, como lo habíamos visto creo que por acá, en el ejemplo que teníamos, en este ejemplo, habían tres fuerzas actuando. Al final el trabajo daba simplemente los 130 newtons, pero realmente lo que hacíamos era que calculábamos cada trabajo por separado. ¿Sí? Entonces la pregunta viene, el trabajo de una fuerza neta, cuando el sistema pueda diagramarse como una partícula sobre el cual actúan muchas fuerzas simultáneamente, pues entonces podemos calcular el trabajo neto como la integral de cada una de las fuerzas o de la fuerza neta. Eso es lo que quiero, digamos, ahorita plantear. Entonces, toda vez que el sistema se pueda modelar como una partícula, el trabajo total consumido en el sistema será exactamente el trabajo invertido por la fuerza neta. ¿Sí? Entonces, lo podemos plantear así. Esta fuerza de la que estamos hablando aquí dice para una sola fuerza. Entonces podemos hablar que el trabajo neto, que mono en rojo, que lo concebiremos como la sumatoria de muchos trabajos, se puede concebir como la integral de la fuerza neta, o sumatoria de fuerzas, punto de DR, desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Está claro? Recuerden que la sumatoria es lo que decimos nosotros fuerza neta. Bien, obviamente si la fuerza está en una sola dirección y el desplazamiento también está en una sola dirección, pues el producto escalar terminará siendo f de x delta de x o f de y delta de y así sucesivamente. Si tiene tres componentes, esa integral es equivalente a tres integrales. ¿Está claro? Así en general, el trabajo, digámoslo aquí, si la fuerza neta tiene componentes, lo voy a escribir aquí, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. Entonces, ¿sí? Y otra, K, ¿sí? Y digamos que el desplazamiento también es una curva complicada de tal manera que el BDR
tenga las respectivas componentes d de x, d de y y d de z, o sea, se desplace en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer el producto escalar, tendremos tres integrales, ¿claro? Entonces, esto será equivalente, lo voy a escribir abajo, esto será equivalente a la integral fx de dx más la integral fy de dy más la integral fz de dz. Obviamente de las condiciones x inicial, y inicial, z inicial, hasta las finales. ¿Queda claro? Eso significa que hay tres gráficas. ¿Está entendido eso? Eso es, digamos, la forma más general posible. Hay que hacer una salvedad aquí. Esto que he planteado, de que el trabajo neto es equivalente a la suma de todos los trabajos, es cuando todo el sistema lo puedo convertir en una partícula. Ese es el modelo que se llama el modelo de cuerpo rígido, que es cuando las diferentes piezas del sistema no se mueven entre sí bajo la acción de las fuerzas. Porque si el sistema es deformable y unas piezas se mueven respecto a la otra, pero el sistema conjunto, el completo, el sistema en conjunto, ¿sí? Bajo la acción de las fuerzas, se mueven de manera diferente, entonces no es posible aplicar esta expresión de la fuerza del trabajo neto como la suma de los trabajos por separado. ¿De acuerdo? Esa salvedad hay que hacer. Entonces, esto es válido cuando el sistema se puede reducir a una partícula, como si todas las fuerzas estuvieran aplicadas en centro de masa. Cuando eso no ocurre, entonces hay que calcularlo de otra manera. ¿Listo? Ya más adelante veremos esa situación. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? O sea, lo que estoy diciendo es que el trabajo neto, calcularlo de esta manera, se puede es cuando puedo aplicar el concepto de fuerza neta. O sea que puedo reducir a una partícula todo el sistema. ¿Listo? Cuando no es así, entonces el trabajo neto se sigue calculando de esta forma. Entonces se calcula cada trabajo por separado y se suman todos los trabajos. Porque los desplazamientos, si las piezas se mueven, los desplazamientos de una pieza es diferente al de la otra, la dirección puede ser distinta, ¿de acuerdo? Entonces toca hacer el cálculo por cada una de ellas. ¿Está claro? Y sumar el resultado. Entonces, así sí se tendría el trabajo neto sobre el sistema. Bueno, hagamos un cálculo, si les parece. Ya planteamos esta integral, pues entonces hagamos un cálculo. Creo que por aquí tenía algo para hacer. Esto. Hagamos este ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hay una fuerza que actúa sobre una partícula y varía con X. Bueno, aquí un caso elemental. Inicialmente es constante, de 1 hasta 4, pero de 4 a 6 cambia y llega a 0. Entonces, para calcular eso, ya dijimos que podemos segmentar el área bajo la curva en tantos pedazos como nos resulte cómodo. En este caso, pues nosotros tenemos aquí un rectángulo.
donde la fuerza es constante, o sea, podemos calcular esta pequeña área primero, ¿sí? Bajo el concepto de que la fuerza es constante. Y después podemos calcular el área de este triángulo. ¿Listo? Entonces procedemos a hacerlo. Entonces, en el primer caso vamos a calcular el trabajo mientras vamos desde A hasta B. ¿Listo? Y es la fuerza constante que vemos ahí es de 5 newtons por un desplazamiento que son 4 metros. ¿Listo? ¿Eso nos da cuánto? ¿Cuánto da esa operación? A ver, 20 joules. Gracias. Y seguidamente podemos calcular el trabajo desde el punto B hasta el punto C. Como es un triángulo, pues eso se calcula como la mitad de la base por altura, ¿no? La base es 6 menos 4 metros. ¿Listo? Y la altura siguen siendo los mismos 5 newtons. ¿Listo? ¿Esto nos da cuánto? Listo. 5,0 joules. De tal manera que el trabajo neto, ¿sí? De ir desde A hasta C, o sea, toda la integral, ¿sí? Es el trabajo de A a B más el trabajo de B a C. O sea, 20 joules más 5,0 joules. Lo que nos da 25 joules. ¿Ha quedado claro? Pues aquí utilicé una figura sencilla para que vieran la partición. Si se dan cuenta, las particiones no tienen por qué ser iguales. Una es de 4 metros, la otra es de 2 metros. O sea, uno ajusta de tal manera que pueda hacer el cálculo de la mejor manera posible. Pues aquí no podemos hacer una integral directamente. Bueno, podemos hacer una integral, pero tendríamos que entonces plantear la ecuación de la fuerza bajando, etcétera, y definir los parámetros iniciales. Si lo hago por integral, va a dar exactamente lo mismo. ¿Queda claro? Entonces, cuando tengamos la forma explícita de la fuerza, o sea, tenemos la función f de x, cuando tenga la función esta concreta, f en función de x, para el tramo desde x igual 4 hasta x igual 6 metros, si yo tengo la función, obviamente podemos sacar esa línea recta, la ecuación, y hacemos la integral y va a dar lo mismo, va a dar los 5 joules. ¿Está claro? Entonces, cuando uno tiene la función explícita, pues simplemente procede y hace la integral. ¿Está entendido eso? O sea, tampoco hay que complicarse más allá de lo necesario. ¿Qué preguntaron por ahí? No me di cuenta. Una unidad diferente al joule para el trabajo. Esta es la unidad en el sistema internacional. ¿Está claro? Obviamente en el sistema inglés tienen sus propias unidades. Nosotros vamos a trabajar básicamente en el sistema internacional, pero pues obviamente está definida también para diferentes sistemas. Cambia de sistema, cambia la unidad. ¿Está claro? E incluso depende del tema. Digamos, hay unidades térmicas que tienen que ver con la transferencia de energía. Más adelante, cuando veamos calor y todo lo demás, definiremos las unidades respectivas. Entonces depende del sistema. En el sistema internacional, la unidad oficial es el joule. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, ok, entonces continuemos.
Ahora veamos un caso muy parecido a este que tenemos acá, en el cual conozcamos de forma explícita la función f de x y hacemos la integral respectiva. Entonces, veamos lo siguiente. Veamos el caso de un resorte. Entonces, bueno, los resortes, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que para los resortes se cumple una ley que se llama la ley de Hooke, que básicamente dice lo siguiente. Si un resorte lo tiene usted en la posición de equilibrio, el resorte sobre el bloque no ejerce ninguna fuerza siempre y cuando no esté ni estirado ni comprimido. Esto es lo que vamos a llamar la posición de equilibrio. Entonces el resorte está con su longitud original, con su LCI, ¿sí? Que es la longitud que tiene. ¿Qué pasa? Si el resorte usted lo estira, usted sabe que cuando estira el resorte le ejerce sobre su mano una fuerza hacia atrás. Se resiste a ser estirado. Usted lo desplaza a la derecha una cantidad delta X, llámese un centímetro, un metro, lo que sea, mientras no llegue al límite de deformación. Me refiero al límite en el cual el resorte ya no retorna a su posición original, mientras no lo deforme de manera permanente, usted puede desplazarlo. Entonces usted lo desplaza una cantidad delta X, experimente una cierta fuerza, pero en sentido contrario. ¿Sí? Fíjense que acá el desplazamiento va para la derecha, por tanto lo tenemos positivo, pero la fuerza va al revés. La del resorte, no la de su mano. La que ejerce el resorte es negativa. Al contrario, cuando comprime el resorte, entonces usted desplaza hacia la izquierda, pero la fuerza va hacia la derecha. El resorte lo rebota. Fíjense que cuando X es negativo, F es positivo. Y eso permite escribir entonces la famosa relación de la ley de Hooke, que dice que la fuerza ejercida por un resorte es, bueno, digamos, en primera aproximación, es directamente proporcional al desplazamiento, pero con signo contrario. Es decir, el desplazamiento a la derecha, la fuerza a la izquierda. Si el desplazamiento a la izquierda, la fuerza a la derecha. Eso es así. Obviamente esta expresión se perfecciona introduciendo la constante de resorte, que nos dice que entonces esto es menos K delta R. Por lo general, digamos, aquí estamos hablando de un comportamiento en 3 dimensiones, pero esto lo podemos escribir directamente, como en este caso, colocamos un eje horizontal, aquí hemos llamado esto X, eso es el eje, es X, aquí está el 0, de nuestro sistema de referencia, obviamente podemos introducir aquí nuestro vector unitario y ya está. Entonces, finalmente, en este caso nosotros podemos decir que la fuerza la podemos llamar como la fuerza F sub X, que sería la proyección, es igual a menos K por delta X. Dado que escogimos la posición inicial, X inicial, igual a 0, entonces delta X, que es X final menos X inicial, es lo mismo que X final, o en general, el valor de X final lo llamamos X. O sea que el delta X lo podemos escribir finalmente así. Entonces F de X es igual a menos KX. ¿Está claro? Entonces hay que hacer estas consideraciones para pasar de esta expresión, que es la real, a esta expresión. Muy bien, si tenemos hecho así, entonces la constante del resorte nos dice cuántos newtons por cada metro tiene el resorte. Los resortes duros tienen K's grandes. Los resortes blandos tienen K's pequeños. Por simple análisis dimensional, acá se darán cuenta que si hacemos el análisis dimensional
¿sí? Hacemos análisis dimensional de la expresión f de r, ¿sí? Debe ser lo mismo que el análisis dimensional de menos k y el análisis dimensional de x. Esto, ¿sí? Las unidades de fuerza son masa, longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Del lado derecho tendríamos las dimensiones de k que están por establecerse, ¿sí? Y la dimensión de esto es una longitud. ¿Está claro? De tal forma que la dimensión de k lo podemos escribir así. Es lo mismo que mlt cuadrado sobre L o simplemente mt cuadrado. ¿Está claro? Si pasamos al sistema internacional, pues las unidades de K serán newtons sobre metros. ¿Entendido? Eso ya en el sistema internacional. O su equivalente, kilogramos por segundo al cuadrado. Bien. Bueno, entonces ya está aclarado eso. Como ven, esa fuerza es una típica fuerza dependiente de la posición, que era lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estábamos acá? Y ahora sí tenemos una forma explícita. Es una forma explícita de esta función. Entonces, ¿listo? Para dónde me fue el marcador. Se me perdió. Mira cómo cambia la galería. Actividades. Ya está. Ahora me perdió el marcador. Ok, ¿cómo avanzo? Pues ahora que perdió el marcador, ¿cómo está aquí? Ah, ya aparece. Listo. Se había ido no sé para dónde. Listo. Bien. Entonces, en esta situación nosotros lo que tenemos es, queremos calcular el trabajo realizado por un resorte mientras ese resorte desplaza esa masa desde una posición X inicial a una posición X final. Digamos que partamos de esta situación. Cojamos esta situación. Entonces, este va a ser la posición inicial, ¿de acuerdo? Vamos a partir desde aquí, que está a la izquierda, hasta que retorne a esta posición X final. O sea, llegue inicialmente hasta la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Obviamente, en este caso tenemos un desplazamiento máximo, X máximo, que por estar al lado derecho, pues vamos a colocarle aquí el signo menos de forma explícita, siendo X máximo el valor absoluto del desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces por eso le coloco el signo menos, para indicar de que está al lado izquierdo de esto. Y esto es lo que va a dar. Pues hagámoslo. Yo tengo que calcular el trabajo del resorte. El trabajo hecho por el resorte. Al desplazarse desde esta posición máxima al cero.
Esencialmente tengo que calcular el área que establece aquí, que es un triángulo. Pero más allá de que es un triángulo, hagámoslo directamente. Entonces, hay que hacer esta integral. Yo debo integrar la fuerza del resorte de dr. Como está en una dirección, entonces f de r, aquí, puede ser descrito como f sub x y está horizontal. Y lo mismo pasa para d de r. La dirección es horizontal, entonces lo podemos escribir como d de x. Obviamente ese producto escalar me convierte esto en la integral. Si bien esto era desde RI hasta R final, esto pasa a ser la integral desde la posición x inicial hasta la posición x final, de f de x, d de x, pero reconociendo que esa fuerza la tenemos explícita así, en una forma explícita, entonces la reemplazamos y nos va a dar la integral, ¿listo?, de menos kx por d de x, que es la que tengo escrita ahí en amarillo, ¿sí?, desde la x inicial hasta la x final. Obviamente esta integral ya sabemos lo que da. Menos que aquí, factor común de menos k, de hecho. Lo podemos dejar aquí como factor común menos k. Y aquí queda x al cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? Integrado desde x inicial hasta x final. Si desarrollamos eso, entonces va a quedar menos k, factor común de x final al cuadrado sobre 2 menos x inicial al cuadrado sobre 2. En resumen, pues lo que está escrito acá, queda menos por menos da más, entonces va a dar un medio de k x inicial al cuadrado menos un medio de k x final al cuadrado. Para el caso concreto que nos ocupa, que vamos desde x máximo hasta 0, ya explícitamente esa situación nos daría que el trabajo hecho por el resorte sería la posición inicial es x máximo, pues no importa si está en el lado positivo o negativo porque es el x cuadrado, sería un medio de k por menos x máximo al cuadrado menos un medio de k por 0 al cuadrado, porque la posición final es eso. Entonces el trabajo total sería desde que está comprimido hasta que llega al equilibrio, sería exactamente un medio de k x máximo al cuadrado. ¿Está esto claro? Específicamente calculé ese triángulo. O sea, lo que hemos calculado es esta área. ¿Está claro? Obviamente, si la posición es cualquiera, no la posición de equilibrio, se reemplazan los valores. Digamos, si fuera desde esta posición hasta esta posición, habría que calcular
estos dos triángulos. ¿Está claro? Eso es. O si fuera desde aquí, desde 0 hasta acá, pues sería el valor de este triángulo. ¿Está entendido? Ok. Ojo que unos triángulos dan arriba y otros triángulos dan abajo. Eso significa los signos. ¿Está claro? Los signos que va a dar la operación. Porque evidentemente todo dependerá de si este número es mayor que este número, entonces el resultado será positivo o negativo. ¿Estamos claros? Entonces dependerá de eso. Ojo que este es el trabajo hecho por el resorte. ¿Sí? Como ven, cuando el resorte está comprimido, ¿sí? Cuando el resorte está comprimido y se va hasta la posición de equilibrio, entonces tenemos esta cantidad, que es positivo. ¿Está claro? Es positivo. Ok, bueno, entonces, aclarado eso, veamos la siguiente situación. ¿Qué pasa si nosotros, cuando comprimimos el resorte, le ponemos la mano? Veamos acá. O sea, asumamos de que el resorte, cuando se mueve de aquí hasta acá, lo hacemos de tal manera que con una determinada fuerza, le aplicamos una fuerza y lo vamos moviendo, lo vamos dejando que se vaya estirando hasta que llegue a la posición de equilibrio o más allá, pero digamos hasta la posición de equilibrio inicialmente. En esa situación, ¿sí? Debemos tener en cuenta lo siguiente. Si aplicamos otra fuerza, una fuerza externa al resorte, o sea, ya no solamente el resorte y la masa, sino el resorte, la masa y otra fuerza aplicada externa, tendríamos una situación más o menos como la siguiente. Así. Fíjense que si nosotros aplicamos una fuerza que iguale a la fuerza del resorte, ¿sí? Si aplicamos una fuerza externa que iguale a la fuerza del resorte, nosotros podemos llevarlo desde esta posición X menos X máximo hasta esta posición. Está claro que si nosotros igualamos esta fuerza en cada posición a la fuerza del resorte, pues nosotros tendríamos que decir que la fuerza esta se comporta como KX, ¿sí? En cada posición regulamos el valor de la fuerza y ya cuando está aquí, pues básicamente no aplicamos fuerza si queda en cero. Entonces la fuerza puede escribirse de esta manera. Evidentemente el resultado es el mismo anterior, pero al revés, ¿sí? Entonces el trabajo hecho por la fuerza externa aplicada es la misma integral, pero KX sin el menos. Y obviamente nos da al revés el resultado. ¿Está claro? Da al revés del que habíamos dado para el resorte. Fíjense que la relación es cuadrática. Entonces respondamos la siguiente pregunta. Si yo tengo una pistolita que funciona con resortes, coloco un dardo en una pistola de juguete, se activa con un resorte y lo empujo hacia adentro a una distancia X. Después cojo y cargo el resorte y lo comprimo el doble. Pregunto, ¿cuánto trabajo se requiere desde una fuerza externa que lo comprime para cargar el segundo dardo en comparación con el primero? ¿Cuánto trabajo se requiere? La pregunta, 4 veces más que la primera, 2 veces más, la misma cantidad, la mitad o la cuarta parte. ¿Qué responden por favor en el chat? Ya para finalizar. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C, D o E.
A ver, en el chat, por favor. A ver, jóvenes, estoy esperando las respuestas. Cristian dice que B. ¿Están todos de acuerdo con Cristian? ¿O están en desacuerdo? Si están en desacuerdo, digan por cuál. No, quiero la respuesta, no la pregunta. Dicen que B o E. Ahora Cristian Camilo dice que D. ¿Podrían argumentar en el chat su respuesta? ¿Por qué B, por qué D o por qué E? A ver, escriban ahí mientras yo busco la contraseña. ¿De acuerdo? En el chat, por favor, discútanlo. A ver quién tiene la razón. O de pronto ninguno tiene la razón. Ya miraremos. Entonces vamos a... Ángela dice que sí. Bueno, yo voy a buscar donde tengo... Sí, aquí. No sé, no. No sé, aquí. Listo, mientras ustedes responden eso, en el chat, por favor, vayan discutiéndolo, yo busco la asistencia. Ana María dice que es la semana 10. Aquí está, semana 10. Aquí está clase 1. ¿Cuántos estaban? Yo no me alcancé a fijar. 45, pero creo que alguien salió ahorita. ¿Sí o no? 44. Listo. Ok. 44. 44. Perfecto. Enviamos. Y las opciones, a ver cómo va la discusión. Brian dice que la A, porque entre más se comprime el resorte, más trabajo se requiere. Y cree que ese crecimiento del trabajo con respecto a la compresión es el doble, pero la A no dice que es el doble. Ya miramos las opciones. La contraseña para el día de hoy es esta. WUT267.
Ahí está. Bueno, entonces veamos cuál es la respuesta. Entonces ahí han dicho de todo. Diego dice que es el doble porque el trabajo depende del desplazamiento. Sí, pero depende del desplazamiento, pero es que tenemos que ver cuánto del trabajo. Y aquí ustedes no se han fijado en el resultado. Lo tienen enfrente. El trabajo, o que es la fuerza aplicada, ¿no? El resorte va desde la posición inicial, ¿listo? 0 hasta la posición final. Esta viene a ser la inicial. Y la final será acá. O sea, yo comprimo el resorte para que el juguete funcione. Y según eso, pues la posición inicial sería 0. Y acorde a eso, esto sería un 0. De tal manera que queda como el cuadrado de la posición final. Si la posición final es 2x, elevo al cuadrado me da 4x al cuadrado. O sea, me da 4 veces con respecto al anterior. ¿Queda claro? La dependencia es cuadrática. Entonces por eso es 4. Listo, es todo por hoy, muchachos. Nos vemos la próxima sesión de clase. Entonces yo programo para mañana, les envío el enlace, la sesión de atención a estudiantes. Puede ser a las 4, puede ser a las 5. Ya lo decidiré, tengo que mirar mi agenda. ¿Listo? Quedamos así. Hasta luego. Ok, perfecto. Entonces esta, aquí. ¿Qué pasa en el chat? Ah, la clave. Ya la muestro. La contraseña, ¿dónde la tenía? Aquí está. Copien la contraseña e ingresenla, por favor. ¿Listo? ¿Puedo cerrar? ¿Qué pasó, Mateo? Dígame, Mateo. ¿Qué pasó? Ah, yo tengo que revisar. Tengo que revisar cada situación. No es la suya, no es la única. Entonces tengo que revisar y viendo si el sistema se cayó, etcétera, pues miramos qué podemos hacer. ¿Listo? Ok, quedamos así, Mateo. Bueno, entonces aquí creo que esto está guardado. Ya lo puedo cerrar. Esto se va. Ahí está. Nos vemos, Brian. Esto se cierra. Se cierra. Esto no lo necesitamos hoy tampoco.
Bueno, estoy aquí, creo que esto hay que detenerlo. ¿Cómo se detiene esto? Ah, ya, que esto está abierto. Esto hay que cerrarlo. Esto hay que cerrarlo. Vamos a hacer aquí. Ah, aquí está. Listo, y aquí esto se cierra. No siempre.